Y esta nota, bueno, nace a raíz de las publicaciones que ha hecho el expresidente comunal a través de la red social. Es un ámbito en donde todos están buscando, ¿no?, expresarse también y hace este planteo donde habla de lo que escuchábamos recién, un poco de esta deuda de la que viene hablando la actual gestión y también, bueno, distintos temas como por ejemplo lo fue la obra de cloacas, que es un tema recurrente también que venimos escuchando a lo largo de estos años. Pero en la segunda parte que vamos a compartir de la nota con el expresidente Osvaldo Salomón, habla sobre un tema también muy polémico que ha generado mucho ruido en estos últimos tiempos respecto al FAE, al Fondo de Financiamiento Educativo, el dinero que reciben las escuelas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Se entregó durante la gestión? ¿No se entregó? Sobre este tema, además también va a hablar sobre el Fondo Sojero y también sobre un poco, bueno, obviamente la pregunta que teníamos que hacer es qué va a pasar con la actualidad política, si hay intenciones o no de presentarse, sabiendo de que ya estamos perfilándonos un poco lo que van a ser también las elecciones el año que viene. El Fondo de Financiamiento Educativo, que hemos escuchado mucho hablar en este tiempo, y una crítica muy fuerte a tu gobierno es que no los estabas entregando en tu gestión. ¿Esto es así? ¿Se entregaron? ¿No se entregaron? Siempre nosotros lo entregamos. Hay una diferencia normativa. En el 2016 cambia la normativa. El Fondo de Financiamiento Educativo, cuando se empieza a pagar en el 2016, es exclusivamente para las escuelas. Anteriormente era para lo que tenía que ver con la educación y la cultura. Entonces vos podías rendirlo como educación o cultura o actividades que hacías con las distintas entidades culturales de la localidad. Es decir, que este dinero que llegaba no se le daba no se le destinaba a cada una de las escuelas, sino que se hacía algo en bien común. En parte sí, porque se absorbía con el FAE, y en parte no. Por ejemplo, nosotros rendíamos en este fondo el sueldo que pagábamos del personal de biblioteca, que en ese momento eran 3 personas, más el personal de limpieza, para dar un ejemplo. O las ayudas que hacíamos en distintas, con el tema de las becas, o el alquiler en su momento de la casa del estudiante, porque estaba permitido. Y en el tema de las rendiciones, que esto también quiero aclararlo, el problema no era el 2014, como dicen ellos siempre. El problema fue el 2013, que no estuvo rendido. No era mi gestión, ¿eh? ¿Estás hablando de la gestión de Cecilia Francesco? Claro, no, cuando ella se retira, no estaba rendido el 2013. Es cierto que llegó casi sobre el final de su mandato ese dinero. Entonces lo tuvimos que rendir a nosotros en el 2014. Como no había facturas, tuvimos que utilizar las facturas en acuerdo con el gobierno de la provincia de Santa Fe del 2014. Y en el 2015 teníamos que hacer lo mismo cuando llegaron los fondos del 2014. Teníamos que usar facturas del 2015. ¿Cuál era la idea? Tratar de darle continuidad hasta que esto se normalizara y no cortar el flujo de fondos que llegaba a la comuna de Chabás. Pero, por ejemplo, decir que Salomón en su gestión no pagaba el Fondo de Asistencia Educativa cuando se construyó, durante mis gestiones, conseguimos el terreno y con una casa y hicimos la primer parte, juntamente, todo esto lo hicimos con la comunidad educativa y con la colaboración del pueblo, de la población, pero sin fondos provinciales y nacionales. La escuela especial. Terreno y primer parte del edificio del Jardín 115. Toda la construcción que había sido destruida por el tornado de la Escuela 6003. La sala cultural, que ahora le están descontando parte del Fondo de Financiamiento Educativo para arreglar la sala cultural. 4 edificios. Además, con el tornado, todas las escuelas tuvieron serios problemas. Eso fue todo a cargo de la comuna. Le dimos el patio de FESPAL. Durante muchos años, ni siquiera la panelería pagaban, para que todos esos recursos vayan destinados a las escuelas. Por ejemplo, condonábamos la obra de cloacas y todos los meses nosotros le pagábamos una cuota mensual. Es más, en el último periodo, como no alcanzaba el dinero en la comuna de Chabás, se pagaba con mi sueldo. Con mi sueldo se pagaba. Se lo descontaban de mi sueldo y pagábamos con mi sueldo, porque no había dinero suficiente para esto. Entonces digo, nosotros siempre cumplimos con esto.
Siempre fuimos cumpliendo en las medidas de nuestras posibilidades, dentro de como estaba presupuestado. Hoy el Fondo de Financiamiento Educativo, que por ejemplo llegó el 2016, pagaron en el 2017, va directamente destinado a las escuelas. Me parece bárbaro y me parece muy bien que lo hagan así. Y que la comuna cumpla con la normativa. Ahora, decir que nosotros no lo pagábamos cuando construimos 4 edificios para la educación y la cultura de nuestra localidad, me parece que es un despropósito. Por eso, como lo que decía anteriormente, la obra de cloacas. Dice, nos dejaron sin un peso y tenés 6 millones por cobrar de la obra de cloacas. Se te nota, Osvaldo, en algunas de tus palabras, bueno, un poco molesto o enojado con esta situación, pero ¿por qué, digamos, decidís hoy dar a conocer este tipo de cuestiones? ¿Por qué decidís hoy hablar? Lo dije en el 2016, lo dije en el 2017 y lo reitero en el 2018 porque ellos lo publicaron. Se me ocurrió hacer, hace unos meses atrás, una publicación en Facebook y empezaron nuevamente con el tema de la herencia, la deuda. Sí, muchachos, si le dan mal las encuestas a ustedes, no me echen la culpa a mí, revisen su gestión. Revisen su gestión. Es como ahora está de moda el fondo sojero, ¿no es cierto? El fondo sojero ustedes me habrán escuchado porque además me hicieron notas hasta el cansancio criticarlo. Está muy mal que se lo quiten a los municipios y las comunas. Pero la distribución es absolutamente arbitraria e injusta. Esto también hay que plantearlo y los dirigentes tienen la responsabilidad de ir al frente con cada uno de estos temas. Por eso también en la publicación dedico un párrafo al fondo sojero. Porque nosotros de retenciones debemos estar aportando aproximadamente el distrito Chavás alrededor de 200 millones de pesos y llega a la comuna a 1.300.000. Una comuna que tiene 130 millones de presupuesto. Con esto no tienen que suspender ninguna obra porque, digamos, sí, es un recorte, pero digamos que es manejable dentro de todo. Estamos hablando del 1% del total del presupuesto que van a tener o de los recursos que le van a ingresar en el año. Pero digo, también, ya que vamos a reclamar porque nos quitan el Fondo Solidario Nacional, denominado Fondo Sojero, reclamemos la distribución, porque es total y absolutamente injusta. Rosario, que no tiene una planta de soja, recibe 240 millones de pesos. Me cansé de dar estos ejemplos. Santa Fe recibe 160 millones de pesos y no tiene una planta de soja. Entonces también tiene que tener una relación con el aportante, porque si no, la patente automotor, el 100% es para las comunas. Pero el 100% de lo que vos recaudás de lo que está patentado en Chavás. Andá a sacarle un peso a Rosario que te dé la patente, a ver si son solidarios. Entonces nosotros somos solidarios con las retenciones a la soja, pero no somos solidarios con la patente automotor. Entonces, hay que dar la discusión en el contexto que corresponde, ¿no es cierto? Digamos, esto también lo planteo porque me parece que es justo que nosotros lo digamos, ya que vamos a pelear por la restitución del fondo, que sea equitativo y que tenga relación con lo que aportamos, porque ahí sí que se nos van muchos recursos de nuestras localidades, ¿no? Muchos recursos que lo podríamos invertir en obras, porque el Fondo Sojero es exclusivamente para invertir en obras, para ese sentido viene. Quedó resonando un poco lo que decías anteriormente, hablaste de que no le dan bien las encuestas. ¿Hay alguna encuesta que esté circulando ya en la localidad previo a lo que van a ser las elecciones del año que viene? No, lo dije en potencial. Dije en potencial. Hay versiones sobre encuestas, pero digamos, no, lo dije en potencial, no, en esto no. Aparte tampoco quiero entrar en ese tipo de situaciones. Además, una encuesta hoy no sirve absolutamente para nada en una elección que se va a hacer en junio o julio del año que viene, ¿no? ¿Habría intenciones? ¿Habría intenciones? ¿De postularse? Hoy no.